En la sesión pasada hablábamos acerca de cómo un punto en el plano cartesiano nos determinaba un ángulo y veíamos que dependiendo de la posición en la que se encontrara el punto, es decir, en el cuadrante en el que estuviera ubicado, el signo de las funciones trigonométricas cambiaba. Bueno, pues ahora nos hacemos la pregunta, si yo tengo un punto en el plano cartesiano, ¿cómo saber cuál es el valor del ángulo que forma dicho punto con el semieje positivo horizontal? Bueno, recordemos que si mi punto estaba en el primer cuadrante, el ángulo que se forma es este. Pero en cambio, si mi punto estaba en el segundo cuadrante, el ángulo que forma es este, pero nosotros no lo tomábamos a ese, sino a su ángulo de referencia, que era el que se formaba acá, ¿sale? A ese le llamábamos ángulo de referencia. Ahora, si el punto estaba en el tercer cuadrante, el ángulo que se forma es este, pero nosotros explicábamos que íbamos a tomar como referencia a este. Y por último, si el punto se encontraba en el cuarto cuadrante, el ángulo que forma es este y nosotros íbamos a tomar como ángulo de referencia únicamente a este. Entonces, nuestro objetivo pues es encontrar el valor del ángulo que forma un punto a partir de sus coordenadas. Para eso nosotros vamos a ayudarnos de las funciones trigonométricas inversas. En particular vamos a usar la de la tangente. Recordemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces nosotros vamos a aplicar a ambos lados de la igualdad la función tangente inversa, ya que la tangente inversa anula a la tangente. Entonces nos quedaría este y este se van, ¿va? Y nos queda solamente que el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora recordemos que utilizando las coordenadas del punto, el cateto opuesto es el valor de la y, mientras que el cateto adyacente es el valor de la x. Así pues nos queda que el ángulo se encuentra mediante la tangente inversa del cociente de y con x. Pero ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se calcula tangente inversa? Bueno, en nuestra calculadora tenemos la función seno, coseno y tangente. Esas se usan directamente, pero arriba de ellas, en impresión, están los letreritos seno inverso, coseno inverso y tangente inverso. Y la mayoría de las calculadoras vienen como en color doradito o rojo. Si vienen en color doradito, pues las voy a tener que activar mediante la tecla Shift. ¿Sí? Yo al presionar Shift se activan las siguientes funciones. Entonces cuando yo pico Shift y posteriormente la tecla tangente, ahora sí en mi calculadora aparece aquí tangente a la -1. ¿Sale? Y lo único que voy a tener pues que ingresar aquí es y entre x. ¿Sale? Pero ahora nuestras calculadoras vienen programadas para darnos el valor del ángulo dependiendo del cuadrante en el que se estén. Bueno, nuestros 4 casos son los siguientes. En el primero de ellos tenemos cuando el punto se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, como ya lo dijimos, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la división de y entre x. ¿Sale? Entonces ahí me va a dar este valor. Bueno, ahora, si el punto está en el segundo cuadrante, nosotros estamos buscando determinar el valor de este ángulo. ¿Sale? Bueno, entonces, al nosotros calcular tangente inversa de y sobre x, lo que me está dando la calculadora no es el valor del ángulo θ, sino de su ángulo de referencia, es decir, de este. Entonces, quiere decir que el ángulo que yo estoy buscando va a ser 180 más el valor que me dé
la calculadora. Posteriormente, si el punto se encuentra en el tercer cuadrante, nosotros queremos saber el valor de este ángulo, ¿sale? Pero resulta ser que la calculadora lo que nos da es el valor de este ángulo, solamente de este pedacito. Entonces, el ángulo de referencia es lo que nos da tangente inversa de y sobre x. Pero entonces, lo que yo voy a hacer para obtener el ángulo real es a 180 sumarle el valor que encuentre del ángulo de referencia. Y por último, si el punto está en el cuarto cuadrante, nosotros queremos saber cuál es el valor de este ángulo. Pero recordemos que la calculadora nos va a dar el valor del ángulo de referencia. Quiere decir que el ángulo de referencia es tangente inversa de y sobre x. Y va a ser en signo negativo. Entonces quiere decir que el ángulo real que yo estoy buscando va a ser 360 más el valor que yo encuentre con el ángulo de referencia. Vamos entonces ahora a ejemplificar cómo encontrar el ángulo dado un punto. Si en este caso queremos encontrar el ángulo que forma el punto 6,3. Entonces, como está en el primer cuadrante, solamente tengo que calcular tangente inversa de y entre x. En este caso, y vale 3, x vale 6. Lo hacemos en nuestra calculadora y vamos a encontrar que el ángulo es 26.5650 grados aproximadamente. Ahora, nuestro punto se encuentra en menos 6,3. Es decir, está en el segundo cuadrante. Entonces, la calculadora me va a dar el ángulo de referencia. Quiere decir que el ángulo de referencia es tangente inversa de 3 entre menos 6. Lo hacemos y nos va a dar menos 26.5650. Algo que ya nos esperábamos era que fuera negativo, ¿sí? Porque está en el segundo cuadrante. Entonces, ahora sí, el ángulo completo que forma el punto es igual a 180 menos 26.5650. Entonces el ángulo es de 153.4349 grados aproximadamente. Ahora el punto siguiente es menos 7,5. Al ubicarlo observamos que está en el tercer cuadrante. Al estar en el tercer cuadrante, la calculadora nos va a dar este, que es el ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia es la tangente inversa de menos 5 entre menos 7. Esto nos da igual a 35.5376. Así pues, el ángulo completo es igual a 180 más 35.5370, que nos da 215.5370 grados. Por último, si el punto es 6, menos 2, nos encontramos en el cuarto cuadrante. Al estar en el cuarto cuadrante, la calculadora me está dando este ángulo, ¿sale? Y está en sentido antihorario, entonces ya esperamos que nos dé un valor negativo. Entonces hacemos que el ángulo de referencia es igual a la tangente inversa de menos 2 entre 6. Esto es igual a menos 18.4349 grados. Así pues, el ángulo completo que forma ese punto es igual a 360 menos 18.4349, quedándonos 341.5650 grados aproximadamente.